Mundo Ejecutivo presenta. Bienvenidos a una edición más de 18 minutos. Soy su amigo Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y me acompaña mi gran amigo aquí, Gerardo Malagón. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Mundo Ejecutivo, Smart Speakers y por supuesto MPI México Chapter. Vamos a tener un excelente contenido. Vean quién está con nosotros esta mañana. Bienvenidos todos. Bueno, pues hoy nos acompaña Carolina Algarita. Ella fue la cabeza de Google y de Discovery Networks en Colombia y además es autora del libro La magia sí existe. Carolina, es un gusto tenerte con nosotros. Un gusto para mí estar contigo, Pancho, contigo, Gerardo, y bueno, con todas las personas que estén conectadas. Me encanta la sonrisa que tienes, ¿eh? Bueno, ¿cómo llevar a cabo una transformación digital en una empresa de manera eficiente? Pues con esta pregunta creo que nos podríamos tardar horas, pero para ser súper concretados los 18 minutos te diría, lo primero es entender que la transformación digital es en realidad de personas, de seres humanos, más que de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? La tecnología, por supuesto, es importante, es un gran apalancador, es una gran herramienta, pero realmente son los líderes de la organización, y con esto estoy hablando de los que tienen cargo de jefes, pero también de los líderes, no importa que no tengan cargo de jefes, que deben entender que la transformación es de todos, es una transformación transversal, organizacional y cultural. Entonces, para hacer la transformación digital, lo primero que hay que hacer es estar abiertos en la mente, dispuestos a cambiar la manera de ver las cosas, la manera de actuar, procesos, procedimientos, etcétera. Y ahí sí luego viene todo el tema de adopción tecnológica. Wow. Creo que es muy amplio el espectro. Carolina, Sí. platícanos. Mira, yo sé que tienes una conferencia que se llama ¿Cómo sacar un elefante de una piscina? Cuéntanos un poquito acerca de ella y por qué le pusiste así. Si yo te pregunto, ¿cómo vas a sacar tú un elefante de una piscina? Uno dice, ¿cómo hago esto? Y entonces, pues es el mismo reto que se enfrentan las empresas cuando entra la transformación digital, cuando viene la pandemia y la cosa digital se pone más brava con toda la velocidad que viene. Pero la metáfora que uso es la siguiente. Las empresas son grandes, pesadas, lentas, por lo general, como los elefantes. Y los elefantes estaban muy cómodos siendo los reyes de la selva durante mucho tiempo, tras bambalinas, ¿no? El que aparecía en cámara era el Rey León, el que salía en el show, en la película, era el Rey León. Pero el elefante realmente era quien dominaba la llanura. Y de un momento a otro vino la transformación digital, vino la pandemia, y es como si al elefante lo hubieran metido en una piscina, y todos aquí sabemos que el elefante no es un pez. Entonces, ¿qué hacemos con el elefante? Que estaba acostumbrado a ser el rey de la selva, que le llegó una transformación que no esperaba y que no es un experto nadador. Y ahí es donde yo cuento 7 claves efectivas, poderosas para hacer una verdadera transformación digital en las empresas, para acelerar ese proceso, para hacer la adopción tecnológica, porque la tecnología da susto, la gente lo ve como algo que no saben manejar y dicen, yo esto no quiero. Entonces les doy 7 claves de transformación empresarial, organizacional y cultural para poder hacer una rápida y sobre todo efectiva y eficiente transformación digital. ¿Nos puedes decir brevemente, digo, son 18 minutos, ¿no? Pero brevemente esas 7 claves para lograr esta transformación digital? Te digo brevemente unas pocas para Sí, que o los queden conceptos interesados y después principales. nos llamen para la conferencia. Claro. Pero bueno, lo primero realmente es entender el nuevo modelo de liderazgo post era digital. ¿Qué está pasando? Hay muchas empresas que todavía tienen un liderazgo tradicional tipo militar, donde el general por allá arriba y una cosa vertical hasta el último de los soldados. El modelo de liderazgo que requerimos para la era digital es un liderazgo horizontal, no vertical, donde el líder no es el que más manda, sino el que más sirve a los demás. Esto cambia culturalmente las empresas. Lo segundo, yo hablo de la obsesión por el cliente. Hace unos años se puso de moda la teoría de que somos con el cliente en el centro. Eso no significa nada, eso quedó pintado en la pared. Cuando uno se obsesiona con el cliente, realmente lo conoce como nadie, entiende sus sueños, sus dolores, sus frustraciones, lo que anhela, y si uno es de su producto o servicio, conoce como nadie el cliente, y ahí viene todo el tema de adopción de data y analytics y del data mining, y uno se obsesiona con ese conocimiento y utiliza las herramientas y la data
Ahí es donde uno puede lograr lo que ningún competidor logra. Entonces, la obsesión por el cliente sin importar la competencia. Hablo de trabajo colaborativo, que es la nueva manera de trabajar. Hablo de herramientas de innovación. Hablo del modelo de priorización que usa Silicon Valley en este momento, que es un modelo que cambia toda la planeación estratégica de las empresas. Entonces, ahí te adelanté varias de las claves y, por supuesto, en la conferencia las profundizo bastante. Muy bien, Caro. Muchas gracias. La verdad es que me parece sumamente interesante cómo lo observas tú, cómo no lo describes. Pero comentabas ahorita que el tema de tecnología y de transformación tiene que ver más que con cosas técnicas, con que toda la empresa se vuelva, o sea, el recurso humano. ¿Cómo, cómo, cómo logras que tus colaboradores o nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo se una a esa transformación tecnológica? Varias cosas. La primera es entender que realmente esto es de toda la empresa, no es como hacen algunos que dicen, son los de recursos humanos, mire a ver cómo transforma esta cultura, los de tecnología, mire a ver cómo convencen a los demás. No, primero tiene que haber una convicción absoluta de las posiciones más altas de la empresa, o sea, una convicción del presidente, del CEO, de su C-level, de su segundo nivel, de sus vicepresidentes. Tiene que haber una convicción. Si no hay esa convicción, esa no convicción se permea hacia abajo y hace difícil los procesos. Y las empresas naturalmente se empiezan a depurar. Si hay una directiva desde arriba de ahora hacemos la transformación digital y hay gente que no quiere, esa gente empieza a irse. Entonces lo primero es eso. Segundo, naturalmente en todas las empresas hay gente que quiere el cambio y gente que no. Entonces, a la gente que quiere el cambio y que está dispuesta a incentivarlo, hay que nombrar los embajadores del cambio o champions del cambio o el nombre que le quieran dar, no importa. Son esas personas que empiezan a irradiar a su alrededor las ventajas del cambio. Porque el punto 3 precisamente es entender que esto no es porque tocó y porque no hay nada que hacer, sino porque realmente ofrece unos beneficios impresionantes. La adopción de la tecnología hace la vida más fácil. Así como nos pasa a las personas con el celular, que ahora desde el celular solucionamos media vida, igual pasan las empresas. Entonces, si las personas naturalmente adoptan la tecnología para facilitarse su vida, las empresas deben hacerlo de la misma manera. Y naturalmente hay empleados que lo entienden, hay colaboradores que lo entienden y pueden ser motores del cambio para hacer entender esa transformación. Y después de eso ya lo que vendría efectivamente son inclusión de nuevos procesos, metodologías como la metodología Agile, que es absolutamente importante en estos procesos de transformación cultural de las empresas, procesos cambian en reclutamiento, selección de personal, incentivos internos, incentivos a la innovación, etcétera, etcétera. Caro, tú fuiste la cabeza de Discovery Networks y pues es una empresa, bueno, era una empresa tradicional de medios. ¿Cómo lograste tú ahí la transformación digital o qué pasos, cómo llegaste a ello, no? Digamos que eso fue un reto absolutamente espectacular, precisamente porque era una empresa tradicional con una presión muy grande de irse hacia lo digital en una región como Latinoamérica donde todavía el negocio de televisión es muy rentable, entonces digamos que lo digital se veía como una cosa chiquita al lado. Entonces, lo primero fue el buy-in de los grandes líderes, eso se logró fácil, los grandes líderes, mi jefe que era el presidente de toda Hispanoamérica, eh, de una se subió al bus, a su vez el presidente internacional de Discovery también. Lo siguiente es precisamente que la gente dentro de Discovery viera las ventajas de la adopción de estas nuevas tecnologías. Entonces empezamos para eso desarrollando productos digitales, desarrollamos una web app que se llamó DCOM, donde los fanáticos de los 14 canales de Discovery encontraban su contenido favorito, entonces complementaba muy bien lo que teníamos en la tele, trabajábamos muy bien de la mano con los cable operadores y empezamos a hacer el ambiente para el gran lanzamiento de la aplicación que en su momento se llamaba Discovery Plus. Bueno, ahorita vino la fusión con Warner, entonces la aplicación va a ser la fusionada con Warner, pero fue un proceso muy bonito de abrir puertas hacia adentro y hacia afuera, donde la gente entendió el poder del mundo digital y cómo desde cada área se podía colaborar. Entonces se rompieron silos, ¿no? Porque tradicionalmente en las empresas, y Discovery no era la excepción, hay silos y cada área trabaja por lo suyo. Y lo que hicimos fue entender que había un KPI común por el que todos íbamos a trabajar y cada uno desde su área podía aportar a ese KPI y ese KPI se volvió como el mantra y eso pues permitió que aceleráramos este proceso de digitalización. Wow, extraordinario. Oye, Caro, la verdad es que a mí me parece sumamente interesante todo lo que nos compartes, pero quisiéramos conocer un poquito más de ti. Cuéntanos cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera y cómo lo superaste.
Y varios, tengo varios. Tengo uno que para mí fue muy doloroso y yo fui directora de comunicaciones de una campaña presidencial, la primera mujer que se lanzó a la presidencia de Colombia, en un momento de país donde Colombia quería un mensaje fuerte, duro en su momento contra la guerrilla, y nosotros representábamos una opción diferente, una opción de cambio desde valores considerados femeninos, comillas femeninos, porque los tienen también los hombres. Entonces estamos hablando un lenguaje que Colombia no entendió y de hecho perdimos la campaña presidencial. Para mí fue un fracaso precioso porque me dejó grandes aprendizajes, primero de los cuales es saber leer, saber oír, saber entender ese público que quiere afuera. De ahí saco toda la teoría de la obsesión por el cliente que en el mundo digital funciona también. ¿Por qué no lo leímos? Porque cometimos un error clásico y es pensar desde nuestra cabeza que el mundo piensa lo mismo que nosotros. Entonces nosotros hablamos de valores como el cuidado, como la compasión, hablamos de la honestidad, hablamos del estirar los recursos, hablamos de un montón de valores considerados femeninos y el país quería mano fuerte, quería otra cosa. Entonces, ese fue un gran fracaso y un gran aprendizaje, saber leer, oír, no pensar que la gente piensa como uno. Claro, tienes un libro que se llama Empoderamiento. La magia sí existe, nos habían engañado. ¿De qué se trata? Sí, el título del libro, como lo dijiste al principio, La magia sí existe, que es en efecto un libro de empoderamiento. Y digo la magia sí existe porque nos dijeron, no, la magia no existe, lo único que hay es sangre, sudor, lágrimas, el sudor de la frente, luche, sacrifíquese. Y yo me creí ese cuento y yo me metí en esa película y en efecto así logré muchos éxitos. Y un momento de mi vida que fue entre el 2012 y el 2014, el castillo de naipes que había armado, digo de naipes porque era muy frágil, se me desbarató, le encuentran un cáncer terminal a mi papá, me divorcio, entro en quiebra económica, el trabajo que era lo único que me quedaba para pegar, me empiezo a tener un montón de conflictos. Entonces, cuando todo lo de afuera se me acaba, cuando todo ese castillo que yo pensaba que era seguro, que era mi vida perfecta, que la había construido con tanto esfuerzo, se me cae, ahí me obligo a quedarme con quién soy. Cuando todo lo de afuera se es barato, uno con qué se queda, con quién es uno. Entonces empecé Claro. un proceso maravilloso de autoconocimiento, de aprendizaje, de conexión con la espiritualidad, de reconexión con Dios, porque yo tenía a Dios muy de trámite, ¿no? Muy como chuleando, ah, sí toca, pero empecé de verdad a hacer un proceso muy profundo y al reconectarme con quién soy yo de verdad, con mi esencia, me reconecté con lo que yo llamo magia, que no es otra cosa que la capacidad que tenemos todos de crear nuestra vida ideal, de darle la vuelta a las circunstancias y con aprendizaje en neurociencia, con aprendizaje muy potente como de física, empecé a experimentar y le di la vuelta a mi vida. Y hoy estoy en el mejor momento de mi vida. Tengo la mejor relación con el papá de mi chiquita, que es mi ex esposo. Estoy casada con el hombre de mi vida. Estoy dedicada 100% a mi propósito de vida. Me va bien en todos los sentidos. Vivo en abundancia. Entonces, ¿qué hago? Pues enseño cómo lo hice, enseño qué es la magia, qué son los poderes que todos tenemos naturalmente y que no usamos, pero son nuestros poderes como derecho de nacimiento. Y entonces eso lo cuento en el libro La magia sí existe y en la conferencia de empoderamiento que tiene el mismo nombre, La magia sí existe. Nos habían engañado. Wow. Nos encanta la verdad, Carol, la energía que manejas, el charming que tienes. Mira, profesionalmente has llegado a ser cabeza de grandes empresas. Cuéntanos cómo has roto tu propio techo de cristal. Mira, fíjate que yo nunca me di cuenta que había un techo de cristal. Nunca, nunca, nunca. O sea, ahora que me metí hace 3, 4 años a entender de equidad de género y la belleza que es trabajar hombres y mujeres de la mano sumando nuestras visiones, aprendí que había una cosa que se llamaba los techos de cristal. Yo nunca la experimenté. Yo nunca me di cuenta que yo, por ser mujer y por estar en una cultura machista como son las de nuestros países latinoamericanos, debía supuestamente en el momento renunciar a mi carrera para casarme, para tener hijos, para quedarme encerrada en la casa. Eso nunca lo viví yo. Yo iba feliz por la vida creciendo profesionalmente, aprendiendo, entendiendo. Y ahora invito a muchas mujeres, porque cuando yo me casé, eso no me impidió seguir creciendo. Cuando tuve a mi chiquita, no me impidió seguir creciendo. Yo a mi chiquita me la trasteaba para todas partes. Entonces yo le digo a muchas mujeres que se fijen que realmente los techos de cristal, los límites, las barreras están solo en su cabeza, están solo aquí adentro. No, que es que mi marido me dice, bueno, el problema es de tu marido, pero tú no, tú sigue para adelante. No, es que mis papás me dicen, ojo, ¿qué quieres tú? ¿Quién eres tú? ¿De qué eres capaz tú? ¿Cuál es tu máximo potencial? ¿De qué quieres ser protagonista tú? Y así
se da uno cuenta que no existen techos y que uno puede seguir creciendo. Es un proceso y es un proceso hermoso, no que no tenga obstáculos, pero siempre hay maneras de darle la vuelta a los obstáculos. Claro. Entonces, realmente, pues esa fue mi experiencia. Claro, y ya hablando de un mundo pues, más de mujeres, hombres, ¿no? ¿Cuáles son los principios para que saques tu máximo potencial como persona? Bueno, el primero es conocerte a ti misma. Si no nos conocemos, ¿cómo vamos a sacar nuestro máximo potencial? Y es que uno cree que se conoce porque es que uno se despierta con uno, desayuna con uno, almuerza con uno, trabaja con uno y se duerme con uno y mentiras. Siempre uno está afuera. Y se enoja con uno. Y se enoja, pero tú siempre estás afuera, ¿no? Siempre estás, hasta cuando te enojas contigo, estás enojado porque reaccionaste mal frente a algo de afuera. Entonces uno está siempre con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con los demás, uno no está con uno. Entonces lo primero es autoconocimiento. ¿Quién eres tú de verdad? ¿Qué te gustaba de niño? ¿Qué querías ser cuando grande? ¿Con qué te conectas? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué podrías hacer todos los días de tu vida aunque no te pagaran porque te produce felicidad? Entonces, autoconocimiento. Y el autoconocimiento en sentido de varias cosas, de dónde estás parado. La mayoría de las personas tristemente no saben ni siquiera dónde están parados porque están en un piloto automático como el ratoncito de ley de la rueda. Lo segundo es qué es realmente lo que quieres en la vida, que muchas veces no es lo que creemos que queremos. No, quiero una casa en no sé dónde, no, quiero un viaje. ¿Qué es lo que quieres de verdad? ¿Para qué quieres esa casa o ese viaje? Entonces, entender qué quieres de verdad. Lo tercero es conocer los monstruos que tenemos, que son esas creencias limitantes, esos juicios, esas interpretaciones, esos dichos populares que repetimos que no hacen sino limitarnos. Lo cuarto es entender cuál es esa ventaja única, cuál es esa fortaleza, cuál es ese poder personal que tienes tú en razón de quién eres, en razón de tu vida, con las dificultades o con los obstáculos. Tienes una historia que te hace tener una ventaja única. Y lo quinto es cómo pongo eso en un plan de acción, cómo lo aterrizo con metas a 30, 60, 90 días. Entonces, lo primero es autoconocimiento. Yo tengo, de hecho, un curso que se llama Plan A, deja de vivir en Plan B y empieza a vivir tu Plan A, que transitamos eso. Autoconocimiento es la clave y obviamente la capacidad de elegir. Es que elegí esto y me equivoqué. Bueno, elige de nuevo. Es que me volví a equivocar. Bueno, elige de nuevo. Siempre podemos elegir de nuevo. Entonces, el poder de elegir es absolutamente poderoso. Y para estas dos cosas, yo recomiendo un instrumento mágico que se llama la pausa. Cuando estamos en situaciones de estrés, frustración, dolor, hey, conciencia, me observo, hago una pausa, paro, respiro, no reacciono, no devuelvo el puño, pienso. Y de ahí ya no reacciono, sino respondo. Tengo la habilidad de responder, que es la responsibility. Y cuando ya yo respondo, ya las cosas fluyen de manera diferente. Entonces, autoconocimiento, poderosísimo el silencio para eso. Encuentra tu plan A, haz la pausa, la capacidad de responder se te dará la responsabilidad. Muy interesante, Caro. Pues mil gracias a nombre de MPI, a nombre de Mundo Ejecutivo y de Smart Speakers. Les damos las gracias por acompañarnos en un programa más de 18 minutos. Gerardo. Muchas gracias, Caro. La verdad es que ha sido un encanto conocerte, escucharte. Nos dejas un muy bonito sabor de boca para el resto del día. Gracias a todos, chicos. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Chao. Mundo Ejecutivo presentó